yo ande por el valle de sombra y de muerte. Claro, eso está muy poético, ¿verdad? Demasiado poético. Pero probablemente la expresión poética quiera decir, aunque yo ande por el Seol, en el sentido hebreo. O tal vez quiera decir, aunque yo ande por el Gehenna, en el sentido del griego. O tal vez pudiéramos interpretarlo en el sentido de la lengua latina, aunque yo ande por el infierno. No importa dónde yo pueda estar en mi peregrinar de vida, si alguna certeza yo debo tener, es que Dios nunca, 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 nunca me abandonará. Y esto no es cuestión de sensación. Aquí no podemos depender de sensación. Aquí necesitamos depender de algo que es más poderoso que la sensación. La sensación, el emocionalismo, nos puede llevar a crear parámetros equivocados con respecto a la presencia de Dios en nuestra vida. Mire, yo me he topado con cristianos que ellos alegan que saben cuándo Dios está con ellos, cuando se les para los pelos. Así mismo me lo han dicho. Mire, yo sé, pastor, cuando Dios está conmigo yo lo sé, porque a mí se me paran los pelos. Pues tendrás que hacerte un punk para poder probar que Dios siempre está contigo. Y lo que no tenemos tanto se nos va a crear más dificultades. Hay gente que se ha atrevido a decirme a mí, yo sí sé cuando Dios está conmigo, porque cuando Dios se hace presente en mi vida, oiga, yo siento una cosquilla en el estómago. Como si esto fuera asunto de sentir. Yo creo que la palabra y el término, escúcheme bien, el término menos cristiano es ese, sentir. Jesús no mandó a nadie a sentir. Usted se imagina a Jesús hablando con Marta frente a la tumba de Lázaro y diciéndole, Marta, no te he dicho que si sientes. Si sientes. Ah, si sientes. No, no. ¿Sabe lo que le dijo? Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La dimensión de la fe que nos demarca aquí el salmista es la invitación a entender que esa virtud de la omnipresencia de Dios es una realidad perenne en nuestra vida, es una realidad permanente en nuestra vida, porque llana y sencillamente, como nos dice el apóstol, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Es decir, yo no habito en el cosmos, yo habito en Dios. El cosmos habita en Él. Yo no me muevo en el cosmos, yo me muevo en Dios. Yo no existo en el cosmos, yo existo en Dios. Y es dentro del marco de esa reflexión que el apóstol San Pablo se atreve a decir, si vivo para Dios vivo, si muero para Dios muero, sea que viva o sea que muera. Yo soy del Señor, porque nada me puede separar de esa realidad de su cuidado, de su provisión. Nada me puede separar de esa realidad de su gracia, de su omnisapiencia, de su omnipresencia, porque vivimos en Él, nos movemos en Él y existimos en Él. Querido, muchas veces antes de yo venir a predicarle aquí a ustedes, yo siento a mi esposa y le predico el sermón.
Y anoche ella me preguntaba, ¿de qué vas a hablar mañana? Y siéntate y que yo te voy a contar. Yo te voy a contar. Y ella me decía, ¿alguien puede pensar en predeterminismo, Moisés, con respecto a ese tema? ¿Alguien pudiera pensar en predeterminismo? No, querido. Vamos a llegar ahorita a demostrarle que esto no es predeterminismo. No. Porque hay gente que piensa, Dios me creó. Él me creó como un relojito de esos Big Bang de cuerda. Me dio cuerda, me puso ahí y hasta que se le acabe la cuerda. No. Él va a plantear, el salmista va a plantear que ni la muerte ni las tinieblas pueden encubrir a Dios. En los versos 13 hasta el verso 18, yo no sé si se pudieran poner todos a la misma vez, no sé si ustedes saben, pueden bregar allá con eso. Pero los versos 13 al 18, ahora el salmista va a plantear y va a fijarse en el hombre y en su aventura existencial. Y desde luego, ¿en qué piensa el salmista para expresar como se expresa en estos versos? Probablemente está pensando en las cosas de su tiempo, en el arte del ceramista, que decide hacer una figura, que decide hacer un objeto. Probablemente estará pensando en la destreza del fabricante de textiles, o probablemente esté pensando en la acción de una semilla debajo de la tierra, que está en un proceso de transformación y de cambio. Oiga, nosotros damos tantas cosas por sentado, ¿verdad? Damos tantas cosas por sentado. Es más, mire qué cosa interesante, que usted llegará hoy a su casa, encenderá el switch de la luz de su casa y usted da por sentado que usted encendiendo el switch, la luz tiene que prender. ¿Sabe cuándo usted se asombra? Cuando no prende. Adiós, mira, no prendió. Porque damos todo por sentado. Todo lo damos por sentado. Pero el salmista está diciendo aquí, no, hay cosas que hay que mirarlas, hay que verlas. Y probablemente él está pensando, ¿qué es lo que se produce cuando se mete una semilla debajo de la tierra? ¿Qué es lo que pasa ahí debajo? ¿Qué es lo que sucede ahí debajo? Que con el pasar del tiempo, esa semilla emerge en una planta y esa planta posteriormente produce un sinnúmero de frutos igual al que esa semilla, a la que esa semilla estaba adherida. Y entonces, dentro del marco de ese pensamiento, el salmista va a decirnos en estos versos: yo fui penetrado por la mirada creadora de Dios, y Él participó en mi confección. Mi papá y mi mamá, ¿verdad? Él dice aquí, mi papá y mi mamá se escondieron para tenerme a mí. Se fueron a la intimidad. Se fueron probablemente al área más apartada de la casa para tenerme a mí. Y allí papi y mami tuvieron esa experiencia de amor. Para dentro de esa experiencia de amor, entonces yo poder venir a la existencia de vida. Pero yo puedo afirmar, dice el salmista, que mientras papi y mami tenían su experiencia de amor, Dios estaba pensando en mí. No olviden que esto es un poema. Dios estaba pensando en mí. Allá papi y mami que se lo disfruten. Dios estaba pensando en mí. Estaba pensando en la forma y manera como me iba a traer a la existencia. Por lo tanto, yo fui penetrado por la mirada de Dios.
por esa mirada creadora, quien participó en mi confección. Y cuando mamá y papá me estaban formando, él de inmediato sacó el libro y dijo: ¿qué necesita este nene? Necesita tendones, necesita músculos, necesita huesos, necesita neuronas, necesita cerebro, necesita corazón, necesita pulmones. ¿Y sabe qué? Dice el salmista: mientras papá y mamá estaban extasiados en el placer de su amor, Dios estaba pensando en mí y en mi embrión me formó conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Mire, si pensáramos como el salmista, probablemente pudiéramos sacudirnos de un montón de temores, de miedos, de inseguridades que vienen a nuestra vida. Si pensáramos como el salmista, probablemente nos levantáramos en la mañana pensando justamente y balanceadamente de nosotros. Si pensáramos como el salmista, entenderíamos que no somos cualquier cosa, porque Dios no hace porquería. Si pensáramos como el salmista, entenderíamos que antes de nosotros existir, ya Dios estaba pensando en nosotros, y su gracia, su protección, su cuidado, su provisión nunca nos abandonará, porque Él no me hizo para crear de mí una veleta. Él me hizo con un propósito. Él te hizo con una voluntad, Él te hizo con un plan, Él te hizo con una acción. Y lo que es extraordinario sobre esta experiencia es que tú puedas afirmar como el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque en Él existimos, porque en Él vivimos, porque en Él no movemos. Desde luego, las expresiones salmíticas hay que entenderlas dentro de la realidad de su contexto. Porque los salmos son el paréntesis de Dios para dejar hablar a los hombres. En los salmos Dios guarda silencio. En los salmos Dios deja que el hombre hable. Y cuando uno quiere escuchar, uno tiene que dejar que la gente se exprese como sabe expresarse. Hace muchos años atrás habíamos ganado para el Señor a un oficial de la policía. Y una semana después de su conversión yo fui a verlo a su oficina. ¡Qué querido! El gozo de él por haberse encontrado con Jesucristo era extraordinario. Pero para él expresar ese gozo, óiganme, no había una sola mala palabra que él no mencionara. Y él le hablaba del gozo que sentía, de la bendición que tenía, pero óiganme, eso era cada vez un pino. Al final lo abracé y le dije: ¿sabes algo, querido? No estás preparado para testificar todavía. Yo sé que yo estoy crudito, pero ¿sabe algo? Si usted quiere escuchar a la gente, usted tiene que dejarlos que ellos se expresen como se expresan. Y en los salmos, Dios hace silencio y le dice a los salmistas: exprésense. Habla, dime, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Cuáles son tus experiencias de vida? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Por eso, en una ocasión, cuando yo estaba en una de las cárceles del área sur, un muchacho que quería ser bautizado de los reclusos que allí estaba, me dijo: yo me quiero convertir, pastor, pero si usted me permite, yo mismo hablo con el Señor. Yo hablo con él. Y después que yo hable con él, entonces usted ora por mí, ahí yo me convierto. Y pues habla, dale, comienza. Y ¿sabe cómo él comenzó su oración? Diciendo: mira mi pana. Mira mi pana. Tú sabes, yo estoy aquí cumpliendo 3 perpetuas. Mira mi pana, tú sabes todos los dolores y todas las angustias que yo he tenido. Tú sabes bien, mi pana, que aquí todo el mundo, en la población, todo el mundo la tiene contra mí. Pero yo necesito un amigo.
Y yo quiero que tú seas el panita mío aquí dentro. Óigame, en los salmos Dios deja que la gente hable como quieren hablar. Y aquí el salmista va a hablar como quiso hablar. Y dice, ok, digo ahora. Probablemente Dios diría, como yo le dije a este oficial, no estás preparado para testificar todavía. Pero ahí está. ¿Sabe lo que dice? Después de esa profunda reflexión que está haciendo el salmista, después de esa profunda reflexión que está haciendo con respecto a las virtudes de Dios, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnisapiencia, su omnipresencia, entonces dice, yo no entiendo cómo sea posible que toda la humanidad viva en Él, se mueva en Él y exista en Él y todavía haya enemigos de Dios. No entiendo cómo es posible que toda la humanidad exista en Él, viva en Él, se mueva en Él y todavía haya idólatras. Yo no entiendo cómo es posible que toda la humanidad viva en Él, exista en Él, se mueva en Él y todavía haya sanguinarios. Él no lo entiende. No lo entiende. Y mire, el asombro de Él para mí es fascinante. Porque muchas veces nosotros partimos de una premisa de fe equivocada. Y pensamos que Dios es como una gallinita que llama a todos sus pollitos y los mete debajo de Él. Y quien no sea pollito de Él, no cabe debajo de sus alas. Y esa no es la visión escritural. La visión escritural es tan amplia como para Juan decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Óigame, como estamos ahora en el escenario de los salmos, dígase usted mismo, no me lo diga a mí, dígase usted mismo a quién usted aborrece. ¿Quién es la persona que más mal le cae? ¿Quién es la persona que a usted lo tiene, mira, hasta aquí? ¿Quién es la persona que usted no pasa? Y ahora por un momento piensa en su nombre. Piensa en el nombre de Él. Y ahora diga la expresión mencionando el nombre de Él. Porque de tal manera amó Dios fulano de tal. ¿Quién se puede escapar de Dios? Nadie. En Él vivimos, en Él existimos, en Él nos movemos. Y desde luego la indignación del salmista es: ¿cómo es posible que haya gente que sea enemiga de Dios cuando viven en Él, cuando existen en Él, cuando se mueven en Él? ¿Cómo es posible que haya idólatra cuando no hay nada que pueda compararse con el Eterno? ¿Cómo es posible que haya gente que practique la maldad, que practique la inmoralidad, que practique la perversión, cuando todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad de gracia, la misma oportunidad de encuentro, la misma oportunidad de redención? Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y desde luego al salmista le da tanto coraje que dice: yo aborrezco a toda esa gente. Los aborrezco porque no los puedo entender. Yo no puedo entender cómo tan cándidamente puede venir una persona y decirme: no creo en Dios. No puedo entender cómo puede venir una persona y decirme: mi Dios es esta estaca, o mi Dios es este canto de hierro, o mi Dios es este pedazo de metal. No puedo entender cómo la gente puede pervertir el derecho de los demás y cómo pueden privar la vida a los demás.
cuando llana y sencillamente la vida es un don de Dios. Amén, gloria a Dios. Y ahí es entonces donde el salmista entra en su profunda reflexión para decirle a Dios: Dios todopoderoso, Dios omnisciente, omnisapiente, omnipotente, omnipresente, examíname. Examíname. Examíname porque yo no quiero ser viciado con la conducta de tus enemigos, ni de los idólatras, ni de los sanguinarios. Examíname y conoce mi corazón, porque soy un ser humano frágil y débil, porque tengo en mí conductas erráticas. Prueba mi intelecto, porque a veces creo que sé más que tú, y a veces pienso que mi intelecto me da el derecho a pensar en tu inexistencia. Conoce mis pensamientos, Dios. Aventúrate a mis pensamientos. Trabaja dentro del marco de la realidad de la forma y manera en que pienso. Porque en mí pueden existir exabruptos. En mí pueden existir pensamientos fugaces. En mí pueden existir planteamientos de ira. Pero Dios omnipresente, omnipotente, omnisapiente, Dios que todo lo conoce y que todo lo sabe, mírame y mírame si en mí hay camino de perversidad. Si la forma y manera como me voy conduciendo me va a llevar a la destrucción. Si la forma y manera como me voy conduciendo me va a llevar a un final desastroso. Si la forma y manera como me voy conduciendo me va a llevar a una experiencia de ruina. Porque si en mí hay camino de perversidad, entonces yo necesito que tú me guíes.